Hola, hola. Buenas. Muy bien. Si me oyes, espera que voy a entrar yo también con mi usuario para tener por un lado la admisión y por otro lado el yo. Sí. A ver. Tirirín. Ahora, buenas tardes. Hola, Santiago. Ahora sí que Hola, me escuchas, Santiago. ¿no? ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí intentándome ahora conectar directamente con mi usuario para tener el usuario anfitrión y yo. ¿Os conocéis de antes? De algún curso. Yo con Jordi lo tuve de compañero de pupitre en el Ninja Sailing de... Anda, Wow, pues hostias, pues no me Lo acuerdo. años. tuve de compañero de pupitre. Ostras, qué buena noticia. Qué buena noticia. Pues no, fíjate que cuando Piedad ayer me dijo el nombre tal, uno, no te ponía cara, ahora te he puesto cara, me suenas muchísimo, pero no, vamos, me torturan y me dicen que si había sentado al lado tuyo y hubiese dicho que no. O sea, no. ¿En qué Ninja Sailing? ¿En el de Valencia o En el de Emocionate de Valencia. en el Emocionante de Valencia? Que se Estábamos hizo ahí otro. todos con nuestros cascos. Pero Ahí qué está. friki eres, Jordi. O sea, que tú has ido a varios Ninja Sailings. Yo soy ninja sailing certificado. Entonces, tú ya tienes cinturón negro de ninja, ¿no? O sea, tengo hice el ninja sailing, lo hice en Estados Unidos. Después, porque hice la primera parte en Estados Unidos, porque Ninja Sailing tiene varias sesiones. Entonces, después se hizo uno en Madrid, en el primer Emocionate, hace de 10, 11 años. Y después se hizo también otra vez la primera parte en Valencia. Sí, tremendo. Estoy intentando entrar yo a la sesión y no sé por qué no me está dejando. Bueno, si se te complica también lo podemos hacer así, ¿no? Sí, no, y si no me pongo el micro. Pero vamos, en nada aquí. Te oímos súper bien. Lo único es que no te vemos. Sí, pues nada. Espera que lo pongo con el código y a ver si así me deja. Sí, unirse con el vídeo. Sí, ahora ya me admito. Y ya está grabando, ¿eh? Sí, es verdad, está grabando porque empieza a grabar automáticamente. Sí. Ok. Ahora tenemos como con mucho eco. Y yo también. Algo se acopla por ahí. Ahora Sí, se oye bien. preparado. Y ahora. ¿Y ahora me escucháis? Perfectamente. Sí. Vale, perfecto. Ok. Y por supuesto, Jordi, a algún curso tuyo he ido también, ¿eh? En Valencia. Madre de Dios, qué mala memoria que tengo. Qué mal que estoy, qué Sí. mal. ¿A Valencia venías también, Jordi? He estado 2 veces. Ah. Con CRS 2 veces y con la escuela RIMAX al menos un par de veces. Bueno, Aunque te has recorrido las Españas, ¿no? pues sí. Lo he hecho un poquito de menos. Espera, Un poquito solo, ¿no? Solo un poco. No tengo tiempo. Mira que me oigo yo doble. Un segundín. Bueno, Santiago, mientras Jordi va solucionando los problemas técnicos, Muy bien. cuéntanos un poquito quién eres, tu historia, tu trayectoria, de dónde vienes, a dónde vas, cómo estás. Muy bien, pues yo llevo ya algún que otro año aquí en el sector inmobiliario. Vale, empecé muy joven
Lo digo porque ya vengo de familia de pequeño promotor Muy bien. inmobiliario, sobre todo de promotor aquí en Costa, en la zona de Gandía, ¿vale? Y en cuanto al tema que nos ocupa, por ejemplo, hoy de las ventas en corto plazo, de embargos y de servicios inmobiliarios, pues, como dice todo el mundo, pues siempre hay que ir adaptándose a los tiempos. Y dentro del sector inmobiliario, pues siempre durante ese tiempo pues me ha tocado ir adaptándome, ¿vale? Porque la última crisis, claro, no fue la primera crisis que ha habido. Lo digo yo, por ejemplo, aparte digo de trabajar para la empresa familiar, yo ya hace años estuve trabajando en Valencia cuando se abrió la veda de los APIs estuve trabajando en una de las primeras agencias que se empezaron a abrir en locales comerciales. Santiago, cuando te refieres a abrir la veda de los APIs, ¿te refieres al año 2001, cuando se liberalizó el sector y ya no era obligado colegiarse? Se liberalizó antes del 2001, cuando entraron las directivas europeas que decían que no era obligatorio ser agente colegiado. La ley Omnibus, que no hace falta colegiarse ni hace falta una titulación mínima para ejercer la profesión. En ese momento, te lo digo prácticamente en Valencia y en todas las poblaciones, de haber prácticamente una agencia inmobiliaria por barrio, que normalmente era un despacho en un primer piso o un segundo piso, es cuando se empezaron a abrir a 4, 5, 6 agentes inmobiliarias por calle, y cuando se pasó ya a, en vez de ser oficinas, a ser tiendas. Y cuando empezaron a ser en locales comerciales. Y para entonces, te lo digo, pues una nueva adaptación que en ese momento empecé a trabajar porque la acaban de crear Tuya 2000, ¿vale? Que Tuya 2000 es una de las que en principio que empezaron a trabajar con el tema de que ahora que empezamos a trabajar, que están trabajando ahora la mayoría de las agencias comerciales, con grupos de comerciales, teníamos dividido lo que es Valencia en 7 sectores, cada 7 sectores con un jefe de zona, cada zona con 5 comerciales, ¿vale? Y el dueño pues era el señor Ger. Y todo esto es antes de que empezase con Marinador. Con su imperio Marinador, claro, bueno, en Valencia conocemos al señor Ger y Marinador, el resto de España sí que le suena, ¿no? Pero el señor Ger sabemos que está vinculado a Marinador, que fue el artífice de toda aquella falla, por llamarlo de alguna forma. ¿El jaleo? Correcto, luego... O sea, que empezó, eso fue en los inicios, tú estuviste con este señor en esa inmobiliaria en el año 2000, caramba. Estuve con ellos, pero por el año 2000 era bastante antes. Te digo, eso sería por el año... Si no recuerdo mal, sería por el año 92 aproximadamente, puede ser. Te lo digo, y luego, curiosamente, esa inmobiliaria, luego me he enterado que todos los comerciales de Reinador están dados de altas en esa sociedad, en esa misma SL. ¿Continuó? Sí, que por eso que te lo digo, que les llaman porque aquella agencia estaba en la Vía Márquez del Turia número 12. Sí. Así le pusieron a la sociedad, que le pusieron Turia 2000, y ahora dicen que a todos les llaman Turitos. Te lo digo. Digo, de ahí te lo digo, porque te lo digo que estábamos en una época también que era de crisis, estuve trabajando luego en una promotora, digo, que llevaba en Valencia, que llevaba 8, 9, 10 promociones, pero eran todo de VPO. Entonces, en aquel momento el mercado era VPO. VPO régimen general, VPO régimen especial. Y ya cuando vinieron para el año 99, que fue el primer año de lo que podemos empezar como el boom inmobiliario, que duró de 1999 al 2007, yo ya me establecí por mi cuenta y te lo digo, y que siempre te toca adaptarte al mercado, porque al principio yo cuando me establecí por mi cuenta, prácticamente solo trabajábamos en promociones comerciales, ¿vale? De obra nueva, prácticamente vendíamos todo sobre el plano. Tenía bastante relación con bastantes promotores de la zona donde trabajo. En esa época tu padre, digamos, seguía con el negocio promotor. A ver, ¿cómo salgo yo de aquí?
Que no consigo Sí, salir. sí, mi padre todavía seguía con el negocio promotor, pero nosotros pues, vendíamos prácticamente para todos los promotores de la zona, te lo digo. Digo, entonces, aquí, te lo digo, pues de aquí prácticamente de 1999 al 2003, prácticamente solo vendíamos apartamentos de obra nueva sobre el plano. Prácticamente los vendíamos en caseta sin llegar a iniciar ni siquiera la estructura. Eso hasta el 2003. Llega el 2003, ya no quedan promociones de obra nueva para vender. El suelo está prácticamente agotado y nos toca meternos con el apartamento de segunda mano. Porque es cuando todavía están urbanizando, pero todavía no hay suelo para construir y nos metemos en la pelea y en la lucha de captar viviendas. Sí. Que te lo digo para mí también era un tema un poquito novedoso porque de nosotros tener una forma de trabajar con unos honorarios que teníamos ya establecidos prácticamente con todos los promotores. Entramos en la guerra con 30 agencias que prácticamente en una época había muchísima demanda, muy poquita oferta, los precios mandaban los propietarios, los precios los fijaban los propietarios, los honorarios los tiraban los agentes por el suelo. Y todo esto prácticamente hasta el 2007, que nos vino la crisis. Te lo digo, prácticamente a lo mejor en primera residencia lo notasteis en el 2008, yo te lo digo, pero lo que es segunda residencia prácticamente ya en el verano del 2007. Claro, fatal, ya se notaba. Se dejó de vender. Y de ahí, pues prácticamente, pues estuvimos a lo mejor 1 año, 2 años, que prácticamente pues con muy poquitas ventas, te lo digo porque lo primero que cayó fue la segunda residencia. Y es cuando ya nos metimos pues, en el tema del producto bancario. Digo, por ejemplo, empecé yo solo como agente de Mediterránea, que era la inmobiliaria de Caja de Ahorros del Mediterráneo. En aquella época, en los primeros años de la crisis, prácticamente lo que más hacíamos eran contratos de alquiler con opción de compra. Te lo digo, casi todas las operaciones que hacíamos, a lo mejor del 80% de las operaciones que hacíamos no eran ventas. Sí. Eran contratos de alquiler con opción de compra. Entiendo, Santiago, que ante la falta de financiación de los bancos, optabais por esa vía para que, digamos, los propietarios de los pisos de esa forma financiaban, ¿no? al comprador. Sí, te lo digo. Estoy hablando de, por ejemplo, de lo que es Mediterránea, lo que es Lacan, la forma en que comercializaba sus viviendas. Era prácticamente, te lo digo, prácticamente por problemas de financiación, te lo digo, la mayoría de los que podían optar a la opción de compra, pero no podían optar a la compra. Ya. Entonces se les daba un plazo de 5 años para ejercer lo que es la compra. Durante esos 5 años, pues la cantidad que tenían pagada de alquileres iba descendiendo el importe, el porcentaje que se le descontaba del precio acordado de venta. Pero como la bajada de precios que ha habido desde el 2007 hasta prácticamente hace 3 o 4 años fue tan brutal, te lo digo, se quedaron caros. Se quedaron caros. Te lo digo, yo creo que no se ha ejercido ninguna opción de compra. Fíjate. Porque cuando llegaba el momento de ejercer la opción de compra, claro, aún descontándole los alquileres, se encontraban mejores opciones en el mercado. Llegaban a la entidad y le decían, no, mire, bájeme usted el precio pactado. La entidad no lo bajaba, pues y todos prácticamente todos acabaron siendo alquileres. Claro. Y de ahí pasé, te lo digo, llevamos 8 años trabajando mucho con Servihabitat, lo que era la inmobiliaria de CaixaBank, pero que en la actualidad es un servicer inmobiliario, como la mayoría de lo que eran las inmobiliarias que crearon las entidades financieras para financiar sus inmuebles. Lo digo porque en la actualidad Servihabitat, como por ejemplo como Haya o como Solvia, los propietarios ya no son las entidades bancarias, sino que la mayoría de los propietarios son fondos de inversión, tanto del servicer como del producto que vendemos. En concreto, pues, por ejemplo, en el caso de Servihabitat,
en octubre del 2018 vendió un fondo americano el 80% de la inmobiliaria y el 80% de la cartera de inmuebles. ¿Vale? Entonces, pues ahora pues comercializa pues, los inmuebles de las sociedades que son de CaixaBank, del fondo de inversión que compró el producto de CaixaBank y de otros fondos de inversión y de otras sociedades como de sociedades del Sareb. Incluso hay carteras que pasan de un servicer a otro. Por ejemplo, ahora tenemos una cartera que estaba tramitando Solvia y ahora la tramita Servihabitat. ¿Vale? Y, Santiago, ¿cuál es tu experiencia como agente inmobiliario? Porque, bueno, al fin y al cabo, en este capítulo del libro, ¿no? Se habla de que cuando el mercado cambia, como cambió obviamente en el 2007, pues entran en juego muchísimas más viviendas o locales o lo que sea que acaban en el mercado vía subasta judicial, vía ejecución bancaria y entonces, bueno, pues ahí los bancos y los fondos empiezan a comprar y a vender, ¿no? Y por medio de estas adjudicaciones. Pero bueno, también está la oportunidad para los agentes inmobiliarios, aparte de trabajar para estos fondos, para estos bancos o incluso poder moverse en el mundo de las subastas judiciales, también antes está la oportunidad del agente inmobiliario de poder vender en corto, que se habla aquí, ¿no? Que es poder vender muy rápidamente a ese propietario antes de que el banco se quede con esa propiedad. Ese tipo de operaciones, por ejemplo, ahora que también en Gandía llevas producto de segunda mano, ¿habéis tenido oportunidad de hacer este tipo de ventas a estos propietarios que están, digamos, a contrarreloj? Aparte de la experiencia que nos vas a contar de venta de inmuebles de ejecuciones bancarias con Servihabitat. Durante la crisis anterior hubo poquitas oportunidades de ejercer esa opción. Te lo digo porque la crisis anterior, que yo sí hay otra, no creo que será igual nunca como la crisis anterior, fue una crisis porque tú piensas siempre que, por ejemplo, el que compraba una vivienda, en un momento dado que si no la puede pagar, pues pensaba, bueno, pues si no la puedo pagar, pues la vendo por lo que debo y al menos pago y recupero, ¿vale? La crisis anterior, que yo te digo que por lo menos en nuestra zona, que es en la zona de Safor de la Gandía, como en la mayoría de las zonas de España, no hablo de zonas en las que hay una alta demanda, como en San Sebastián o puede ser el barrio de Salamanca, que apenas han bajado precios. Estamos hablando que de los precios más altos que tuvimos, que eran en 2007, a los precios actuales, ahora mismo estamos todavía a un 50 o un 60% de los precios del 2007. Wow. ¿Vale? Entonces el tema es que, claro, en la crisis anterior fue un frenazo en brusco de todo lo que es la demanda, porque se cortó en seco lo que es la demanda, prácticamente no se hacía ninguna operación. Y las viviendas que había que tenían estos problemas de que no podían pagar, ¿vale? Se quedaban muy pronto fuera de mercado, claro, de precio de mercado. Porque en la mayoría, como tú sabes, que se hacían los créditos todos por encima del 80%, se hacía mucha financiación al 100%, incluso se hacían financiaciones por encima del 100%, el problema que se encontraban los propietarios es que debían más dinero que el dinero por el que podían vender la vivienda. Correcto. Claro, entonces ahí tenían poca oportunidad a corto plazo. Porque claro, ellos tenían un límite, claro, tenías a alguien que tenía un préstamo de 150.000 euros, ponía la venta, lo podía poner en 5 inmobiliarias en todos los medios por lo que debía. Pero claro, pero lo que debía era un precio que estaba totalmente fuera de mercado. Efectivamente, sería el doble de lo que valía en el mercado. Y algunos de vosotros en esos casos en el que la deuda era mayor que el precio de venta del inmueble, ¿fuisteis capaces de ayudar a ese propietario consiguiendo o bien una refinanciación con el banco o bien una quita? Que de hecho el libro, ¿no?, habla de esta opción, ¿no?, que ahí los agentes inmobiliarios incluso trabajan muy rápido en estas opciones de o bien llegar a un acuerdo de refinanciación con el banco o bien pactar una quita, porque al final le hacen ver al banco con un informe, oye, más te sale a cuenta hacerle una quita a este señor y no llegar a una ejecución hipotecaria, porque los gastos que te va a plantear la ejecución hipotecaria y demás los cuantificamos en tanto,
por tanto vas a perder menos, ¿no? Sí, Y los bancos aceptan. sí, esa es una, sí, es una opción muy interesante, pero digo, lo que pasa es que los bancos, digamos, en los primeros años de la crisis, prácticamente no la contemplaban. Totalmente ¿vale? de acuerdo. Totalmente. Te lo digo, Era frustrante. los primeros años de la crisis no contemplaban. Prácticamente los primeros años de la crisis era el que no pagaba directamente, lo ejecutaban, ¿vale? Y de acciones prácticamente solo daban las opciones a no nacionales que se iban de España porque ya Y no los iban a consideraban encontrar. los créditos como incobrables, pero incluso no daban la opción ni siquiera de las acciones de pago. Luego sí, te lo digo, nosotros yo he trabajado con algún banco, ¿vale? Como Cajamar, que por su política financiera interna prefería tener la deuda viva en manos de los deudores que ejecutar. Y en ese caso sí que, aunque lo vendíamos a través de la entidad, vendíamos directamente desde el propietario y ahí se hacía una quita del préstamo hipotecario. ¿vale? También, por ejemplo, en los últimos años lo hemos hecho con varias promociones del Sareb. ¿Vale? Han cambiado, el año pasado nos cambiaron la política, pero con varias promociones del Sareb que se han vendido directamente desde la cartera del promotor, haciendo una quita al Sareb en el momento de la firma. ¿vale? Te lo digo, pero lo que es a nivel particular, te lo digo, salvo los que tuviesen un préstamo que estuviese por debajo de lo que era el valor de mercado, un valor de mercado en el que se pudiese sacar a la venta esa vivienda, era muy complicado. Lo digo porque los bancos, yo pienso que eso ya no va a ser así. Eso te iba a preguntar, en este cambio, los bancos y nosotros hemos aprendido algo de los errores o de esa dificultad que tuvimos en llegar, y sobre todo los bancos, en entender que era mejor una pequeña pérdida que no el follón que salía después con vender los activos. Totalmente de acuerdo, como ha dicho antes también Piedad, te lo digo, si los bancos hubiesen llegado a saber hasta qué punto hemos llegado en el principio de la crisis, yo creo que todos hubiesen procedido de otra forma, ¿vale? Digo, todavía tenemos en cartera viviendas que son propiedad del banco desde el 2007-2008. Fíjate. Imagínate. Viviendas que están hechas un desastre, que solo no hacen más que originarle gastos, ¿vale? Entonces tú piensas que el banco tampoco, todos esperábamos al principio, antes de la crisis, de que se parase a lo mejor el precio de la vivienda, de que fuese a bajar un poquito, a lo mejor que bajase un 10%, pero claro, una bajada de un 50% no la preveíamos nadie, tampoco la preveían las entidades financieras. Entonces, si ellos al final hubiesen sabido el volumen de viviendas que al final tenían que iban a entrar en morosidad y el precio de mercado que al final que iban a tener esas viviendas, yo creo que hubiesen dado otra solución que ahora sí, por ejemplo, sí están abiertos a dar, ¿sabes? A los deudores. Incluso, te lo digo, ahora, por ejemplo, yo veo mucho menos riesgo en una crisis. Ahora te lo digo que prácticamente el 80% de los préstamos hipotecarios que estamos firmando se están firmando como máximo hasta el 80%. ¿Vale? Ha habido más prudencia a la hora de asumir riesgo. Yo te lo digo, yo, por ejemplo, a lo mejor de la cartera que tengo aquí del banco... Estamos hablando, Santiago, máximo 80%, incluso aunque sea un producto del banco, que a veces sabemos que cuando es producto del banco, ¡ahí te doy el 100% más gastos! Sí, pero es que producto de banco queda poco, porque la mayoría son de fondos. Claro. Entonces, el banco ya solo está dispuesto a financiar el 100% de sus propios productos. Yo te digo que yo, a lo mejor de la cartera que tengo por aquí en la zona de Serviaita, de 300 inmuebles, a lo mejor puedo conseguir financiación al 100% de 25. ¿Vale? Entonces, te lo digo, para la mayoría de las financiaciones ahora se están haciendo el 80%. Luego te digo, y más del 80% también de los créditos los están haciendo a tipo fijo. Te lo digo, eso al final, aparte de mayor seguridad para el cliente, en un momento de crisis, es mucha estabilidad y mucha seguridad para los bancos. Te lo digo, y te digo mucha seguridad porque, por ejemplo, aquí en la zona, el que está pagando de alquiler 450 o 500 euros de alquiler, si consigue que le financien para comprar una vivienda, pasa a pagar 400 o menos de 400. Te lo digo.
que está pagando prácticamente lo que es la cuota, le sale a pagar menos que un alquiler y con una garantía de que no le va a subir durante 20 años. Ujú. Claro, Pero eso digo, genera una estabilidad a la hora de comprar, si se tiene la financiación, y para el banco. El hecho de tener si estaba pagando un alquiler de 450, va a poder pagar una propiedad de 400. correcto, te lo digo. Entonces eso, entre una próxima crisis, pues eso, por ejemplo, va a haber menos problemas de impagados, ¿vale? Y ante problemas de impagados ya se está viendo que, por ejemplo, también están más protegidos por la administración. Y aparte de estar más protegidos por la administración, ya los bancos son más propensos a llegar a algún tipo de acuerdo o en cuanto a aplazamientos y demás que antes de llegar a una ejecución bancaria. ¿Vale? Totalmente. Igualmente te lo digo, cada vez los complicados lo tienen muy complicado, más complicado a la hora de los desahucios. Sobre todo cuando es de producto bancario y viven en una familia. Lo digo, ahí siempre se está llegando más a soluciones de muchas Y veces. luego también está ocurriendo por el otro lado, ¿no? Que con este Real Decreto nuevo que ha salido de la Generalitat, que bueno, yo soy conocedora, Jordi, de que en Cataluña ya lleva, creo que desde 2017, una ley similar vigente, que implica que cuando, por ejemplo, hay un movimiento de mucho volumen de propiedades de un banco a un fondo, se protege en el registro. El ayuntamiento en cuestión, la Consellería de Vivienda, tiene derecho de tanteo y retracto. Correcto. Esto es una ley que se ha aprobado recientemente en la Comunidad Valenciana, pero bueno, yo tengo mi cuñado que es notario ahí en Lleida, me ha dicho, uy, esto lleva aquí en Cataluña desde el 2017. Y aquí los inmobiliarios a mi notaría me traen los deberes muy hechos y han tenido que hacer la notificación para el derecho de tanteo y retracto y demás. Entonces, esto ahora, Santiago, para ti es un nuevo reto, bueno, para ti y para todos los inmobiliarios que trabajan con producto bancario. ¿Cómo afrontáis este cambio normativo? ¿Como una oportunidad o como una piedra en el camino? Pues como una piedra más en el camino para saltar. Yo, por ejemplo, 6 o 7 operaciones que tenía agendadas para este mes, las tengo pospuestas. Claro. Digo, y las tengo pospuestas y dentro del Real Decreto yo veo a lo mejor interesante, claro que se quieran ellos intervenir entre compras de producto ejecutado bancario o de acciones que se venden a fondos de inversiones, pero el problema es que yo las que tengo intervenidas son de familias que compran para vivienda habitual y familias que viven de alquiler. Y que pero simplemente por el hecho de haber sido de un banco se da ya el supuesto de hecho por el cual... Claro, entonces te lo digo, claro. Y que además se suma a que son operaciones que vienen de marzo. Y que supone un retraso más. Entonces son familias que, porque el tipo de vivienda que han comprado son viviendas que son viviendas humildes, ¿vale? Que con los poquitos ahorros que han conseguido entre ellos o con la familia, que han conseguido a través del banco la financiación, que han conseguido superar los procesos de blanqueo de capitales, que les venció la financiación y la han tenido que volver a solicitar y han tenido suerte porque los que no han perdido el trabajo y han conseguido que tienen que estar motivados para comprar, volver a reactivar la financiación. Cuando lo tienen ya todo para firmar, nos toca decirle, mira, es que ha salido una ley nueva que dice la Generalitat que tenemos que esperar a ver si quieren comprar la vivienda antes que vosotros. Y en igualdad de condiciones, ¿no? Ya después de toda la negociación que habéis hecho, raca. Claro. Digo, esa vivienda que habéis presentado 8.000 papeles, que lleváis esperando 4 meses, que habéis ido a medir 3 veces, que ya tenéis encargado los presupuestos de reforma porque no están en condiciones de habitabilidad. Y ya tenéis encargado hasta los electrodomésticos y los muebles, ahora tenemos que esperar por si la quisieran comprar ellos. Y Jordi, tú que llevas más tiempo allí, lleváis años con este sistema, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes ayudar?
No, la realidad es que aquí no ha tenido una afectación muy grande. En tanto, después hay otra cuestión. ¿La administración tiene capital para absorber esa compra? Por No. supuesto que no. No lo tiene. Aquí yo creo que ha sido o el resultado ha sido una medida de prevención para los fondos denominados buitres, en el sentido de decir, ejemplos de familias así, aquí ha sido una respuesta muy rápida. Es decir, la administración ha dado resolución rápida, en el sentido de decir, han actuado dentro de la lógica. La protección, la ley estaba para proteger a través de ejecuciones, si fuera el capital o si fueran los beneficios a fondos buitres, pero en la compra-venta no ha afectado en demasía. Probablemente habrá casos excepcionales, pero no ha sido esta gran piedra que nos está diciendo Santiago. De hecho, han afectado, o sea, en todas las poblaciones acogidas a eso, se ha ido inscribiendo en el registro esa advertencia. Es Claro. zona de riesgo, con lo cual sí es una propiedad tal, pero no ha habido una afectación. No sé cuándo ha entrado allí en Valencia en vigor este decreto, es muy reciente. Sí, el día 12 de este En mes. junio. Vale. 12 de junio, perdón. Yo creo que será en esa novedad, pero que eso no puede hacer retrasar casos como nos estabas explicando. Es decir, el objetivo de los ayuntamientos era doble: proteger que antes de que se lo quede un fondo de inversión para especular con él, generar vivienda social. Entonces, si ya la compra la está haciendo alguien que está haciendo un sobreesfuerzo, bienvenido a este sobreesfuerzo, porque alguien no se va a quedar en la calle o va a tener que tirar de la administración en pedir subvenciones. Con lo cual han ido bastante ágiles. Pero a nivel de la agente inmobiliario, que ahora se encuentra con que tiene que resolver este nuevo procedimiento, allí en Cataluña es obligado una resolución por parte del ayuntamiento correspondiente. ¿En qué plazo? ¿Hay silencio administrativo positivo, negativo? Siempre tienen que contestar, y supongo que si tienen que contestar tiene que haber un plazo máximo, porque si no, imagínate el comprador ahí esperando. Sí que es cierto que en mi zona no se han dado muchos casos, porque ha habido muy poco activo bancario, con lo cual nosotros, particularmente en la zona en la que estoy, no nos hemos visto muy afectados por eso, pero en las zonas que ha habido sí que me consta que evidentemente hay que hacer la solicitud, pero que resuelven muy deprisa. No lo van a decir, pero todos lo sabemos, porque no van a tener el capital para decir que sí, lo compro. Entonces, yo creo que ha sido una medida más disuasoria que otra cosa. Ante el proteger, decir, ostras, están comprando un 10% del valor del mercado, entonces seguramente la administración encontraría la financiación para pagar ese 10%. Pero si han habido compraventas dentro de los precios más o menos lógicos... Sí, que igual no se meten en las transacciones del menudeo, ¿no? Que sería ese tipo de operaciones que la va a comprar una familia, tal, pero sí que se pueden meter, hoy vamos a vender un paquete de 1.000 viviendas a razón de 2.000 euros por vivienda en tal sitio, ¿no? Entonces ahí sí que dicen, un momento, que vamos a estudiarlo y vamos a ver. Exacto. Vivienda pública, aquí ya tengo yo 300 pisos para hacerlos vivienda pública, ¿no? Incluso en según qué ayuntamientos, incluso aunque no fueran a comprar, para paralizar eso, porque socialmente no era asumible, y eso ya sabemos que son votos. Entonces el hecho de no facilitarle a los fondos las grandes especulaciones. Evidentemente los fondos han seguido comprando, han seguido vendiendo, han seguido haciendo, y lo han podido hacer porque la administración no tiene capacidad para actuar así. Entonces, no. Bueno, quizás puede ser una oportunidad para el agente inmobiliario, porque si una entidad no puede venderle a un fondo un gran paquete de pisos, va a tener que optar por la vía del menudeo, por decirlo de alguna forma, de venderlas de forma individual, y quizás es una gran oportunidad para el agente inmobiliario que se dedica a eso, ¿no? A encontrar cada oveja con su pareja, una familia para cada vivienda. ¿Qué opinas, Santiago? Sí. ¿Tal vez? Sí. Yo creo, y además que por ejemplo, que en Valencia, que yo creo que probablemente ya a final de mes no tendremos tanto problema, ¿vale? Pues yo creo que el mayor problema de la ley es la premura con la que la han puesto en vigor, ¿vale? Claro. Entonces, por la premura que la han puesto en vigor,
Por un lado, porque ellos quieren prácticamente ceder la competencia a los ayuntamientos, que sean los ayuntamientos los que decidan las áreas de necesidad donde necesitan vivienda y qué vivienda necesitan, ¿vale? Y la han puesto en vigor prácticamente en estado de alarma con los ayuntamientos cerrados. Claro. Entonces, por otro lado, de que la han puesto en vigor, por ejemplo, con unos listados de municipios sin todavía tener establecidas las áreas realmente de necesidad, por lo que están afectando a muchas operaciones de viviendas que en principio no tendrían que estar afectadas. Por ejemplo, un caso, por ejemplo, aquí en Gandía, pues claro, está claro, han puesto el municipio de Gandía. Claro. Que sea área de necesidad la playa de Gandía, pues entiendo que no va a ser área de necesidad la playa de Gandía, pero por ahora las operaciones de apartamentos de la playa de Gandía están afectadas. Claro. Luego también en la premura, pues claro, hay matices que creo que hay que corregir en la ley por la premura que se ha sacado, que yo espero que ahora cuando lo tengan que ratificar el día 15, en la Cámara de Valencia, pues que corrijan, por ejemplo, matices. Pues no tiene ningún sentido de que estén aceptadas cuando quien compra para vivienda habitual. Correcto. Correcto. Si estamos hablando de que queremos evitar la especulación inmobiliaria de los fondos de inversión, de los bancos y demás, ¿qué sentido tiene que diga la administración que tiene alguien que compra para vivienda habitual que tiene más derecho él de comprar sobre la administración? Que la administración? Y el otro matiz más importante es en cuanto a lo de segundas y posteriores transmisiones. Eso está creando gran inseguridad jurídica porque prácticamente es que no sabe ningún notario qué viviendas están afectadas. Claro. Yo te lo digo eso también ha pasado allí, ¿verdad, Jordi? Y también son segunda y posteriores transmisiones. Sí, entonces, sí. Jordi nos decía que ahora sí que ponen la afección, ¿no? En la nota simple, pero claro, las operaciones nuevas... Yo te digo de consultar, por ejemplo, que un notario de Gandía sobre una vivienda que en principio no aparece por ningún sitio, que sea un producto ni un activo bancario, claro. Y al final el notario decir, no, lo que tenéis que hacer es pedir una nota al registro de la propiedad del histórico. Donde especifique si esta vivienda puede tener algún tipo de afección por la ley. Y entonces le pasa el marrón al registrador de la propiedad y el registrador de la propiedad dirá, ¿qué ley? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, y al final estamos hablando de que para comprar a poquitas unidades que se van a comprar, porque por ejemplo el Ayuntamiento de Valencia hablaba de 1 millón de euros para este año, que no creo que sean más de 10 o 15 unidades, lo que es Valencia Capital, te lo digo, tienen parado prácticamente todo el sector, mientras se aclara y se interpreta la ley. Sí, yo creo que lo que tú dices, esa premura para intentar proteger viene ahora desde el desconocimiento de cada una de los actores, es decir, y nadie quiere meter la pata seguramente. Entonces está todo un poco en el aire, pero como tú decías, veremos a final de mes, no sé si este mes, pero yo creo que en poco tiempo encontraréis la fórmula lógica, que es para lo que entiendo que se hace la ley. Correcto. Yo entiendo cuando esté organizado y, por ejemplo, algún compañero me ha dicho que le han contestado alguna, que se le han contestado en un plazo a lo mejor de 10 días, ¿vale? Pues simplemente será un trámite más de los que tenemos que hacer. Simplemente haremos el mismo trámite que la vivienda de VPO. Mientras el cliente está tramitando la financiación, pues se solicita, te contestan y demás. Que lo cierto, como en Estados Unidos, que la figura del notario no existe y el agente inmobiliario es el que tiene que hacer esa labor, ¿no? de recopilar toda la documentación necesaria para la venta y legalmente necesaria y montarlo todo, pues aunque es una piedra en el camino todo esto, pero cada vez que el proceso de compra y venta es más complejo, cada vez es más necesario el trabajo de agente inmobiliario y más difícil es para los particulares articular estas transacciones de forma segura. Sí, eso totalmente de acuerdo. Donde hay más dificultades siempre tenemos más oportunidades. Hay que consolarse, Santiago, de alguna forma, hay que ser positivos. Hay que ver las oportunidades. ¿Qué le puedes decir, Santiago, a los agentes inmobiliarios? Porque tú me comentas, ¿no?, que tú tienes experiencia vendiendo muchas unidades al año de entidades bancarias, ¿no? Sí. Y bueno, pues mucha gente o muchos inmobiliarios dicen, bueno, pero es que eso es un rollo porque, claro, no te dan la exclusiva.
pagan poco, pagan tarde, pagan mal. Luego las gestiones y el papeleo, la burocracia es infinita. Los escollos también a nivel de hacer las visitas comerciales, pasan un montón de cosas que podríamos aquí, hay un anecdotario que podríamos tirarnos toda la tarde, ¿no? Hablando de sucesos paranormales que le han ocurrido en inmobiliario al visitar una propiedad de un banco. Entonces, con toda esa cantidad de inconvenientes que tiene trabajar con este tipo de producto, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué recomendaciones harías a estos inmobiliarios que lo están pasando mal o que están pensando en hacerlo o ya lo están haciendo pero se tiran de los pelos? ¿Cuál es la parte, no sé, bonita, provechosa que tú podrías decir, bueno, hay que hacerlo así, 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 esto no merece la pena, esto sí merece la pena, o por lo menos mi experiencia es esta? Cuéntanos, Santiago. Te lo digo, al final te lo digo, el trabajo cuando trabajas, te lo digo para un banco, por ejemplo, para un servicio inmobiliario como Servihabitat, pues te lo digo, es como dices tú, pues es mucho más trabajo burocrático que de venta. Te digo, a lo mejor dedicamos a temas burocráticos, dedicamos el 60% del tiempo. Te lo digo, pero te da una estabilidad, te lo digo porque eso sí, tienes mucha cartera, también dependiendo. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que en la zona que estamos de Servihabitat tenemos bastante cartera de inmuebles. Entonces tenemos bastante cartera para trabajar. Y también te dan muchos contactos. Porque nosotros a lo mejor, no sé si esta mañana hemos recibido 38 contactos para atender. Aparte de lo que generamos nosotros, 38 que nos manda la entidad. Pero claro, te requiere mucho trabajo, te requiere mucha organización. Por ejemplo, a la hora de atender los contactos, lo digo, necesitas mucho tiempo, necesitas muchas horas y te toca cribar mucho. Te toca cribar mucho porque, te lo digo, a lo mejor ellos nos envían mucho más contactos de los que generamos nosotros, pero son de contactos de muy baja calidad. Te lo digo, porque tú piensas que nosotros enviamos contactos a oficinas Caixa, pero oficinas Caixa aleatoriamente dan de alta a clientes que pueden estar más o menos interesados, que pueden tener más o menos capacidad económica. Nos llegan contactos de Logroño preguntando que están interesados en Logroño y nos lo mandan a Quegandía. Te lo digo, entonces al final eso es un trabajo de cribaje, ¿vale? Como el que busca oro, que le toca cribar kilos y kilos de tierra para sacar unos gramos de oro, claro, y todo eso requiere un tiempo. Luego también lo que dices, el problema de la exclusividad, que también tienes de que, por ejemplo, aquí en la zona de Servihabitat estamos 2 agentes más, lo que es la misma zona de Gandía, aparte de agentes que tenemos próximos. Entonces, tú piensas que, claro, cuando hay un cliente interesante, tampoco puedes trabajarlo como podías trabajar una vivienda que tienes en exclusiva, porque llama al cliente rápido, atiéndelo rápido, ponle visita rápido. Porque en un momento dado, ese mismo cliente se puede ir a comprar ese producto que te está demandando a ti del banco a otro agente. Entonces, claro, tienes que estar pendiente de ser tú el primero en atender al cliente y a llamarlo. Es una carrera de velocidad, no de calidad, sino de velocidad, ¿no? Correcto, totalmente carrera de velocidad. Y tú piensas que igual que cribamos, aunque nosotros tenemos compromiso, por ejemplo, con ellos, de en menos de 72 horas tienen que estar atendidos todos los contactos que recibimos, entonces sean contactos o buenos o malos, hay que atenderlos. Pero claro, nosotros tenemos que cribar y saber dónde tenemos que emplear nuestro tiempo. Igualmente pasa con los inmuebles. Tú piensas que de los inmuebles, a lo mejor, si podemos tener una cartera de 300 inmuebles, pero a lo mejor de los 300 vendibles son 30. Entonces tú también te tienes que centrar en que, aparte de que tengas que atender la cartera, te tienes que centrar en qué inmuebles son los interesantes en vender y qué inmueble tienes que buscar cliente o qué cliente le tienes que buscar inmueble. Y todo esto rápido, te lo digo, porque digo, cada banco, por ejemplo, tiene su sistema de ofertas. Pero, por ejemplo, Servihabitat, por ejemplo, cuando salía algo que estaba bien de precio, pues una gran oportunidad,
ahí no son iba a subasta. Ellos es sencillamente el primero que presenta la oferta al banco. Tiene un sistema bastante formal, con una plataforma, hay que presentar muchísima documentación para presentar una oferta, pero el primero que presenta la oferta correctamente es el que tiene preferencia, ¿vale? Entonces, Mira, claro, perdón te interrumpa, Santiago, pero es que hay un participante que hace una pregunta en el chat. De seguro que es un participante que nos está viendo desde Estados Unidos o desde Sudamérica, porque está absolutamente asombrado de que los bancos no den Washington desde DC. Washington DC. ¿Lo quieres leer tú, Jordi, lo que dice? Sí. Dice, ¿el banco no es representado de manera exclusiva? ¿Cómo puede el cliente ir a otro agente? sí, ¿Cómo es no. posible? ¿Cómo es posible eso? Mira, pues ahora mismo solo tenemos algunos inmuebles que han decidido darnos a los agentes en exclusiva, digo, pero tradicionalmente, yo te lo digo, y te lo digo, y a veces cosas tan curiosas como cuando, por ejemplo, aquí hemos tenido muchas promociones comerciales que han acabado en manos del banco para vender de obra nueva y de asignarnos 8 agentes a vender la promoción, hacer una jornada de puertas abiertas oficial y estar los 8 agentes en la puerta. Madre mía. Hay una Vale. matanza, ¿no? Una jauría. No, una jauría no, aquí, bueno, vamos a sortear el orden, porque además la jornada de puertas abiertas no es que acudan muchas visitas, te lo digo, y no hay ninguna exclusividad, te lo digo, no hay ninguna exclusividad, te lo digo, por lo menos de los servicios grandes no hay exclusividad. Te Sin digo, de embargo, sí que hecho, hay algunos inmobiliarios como tú, otras personas que me han comentado que trabajan con este tipo de producto, que dicen, bueno, no hay exclusividad, pero sí que es cierto que si tu inmobiliaria o tú estás en una zona donde no hay más inmobiliarias homologadas en ese banco o en esa entidad, pues digamos que al final es una exclusividad de facto, ¿no? No es una exclusividad de derecho porque no está firmado en ningún sitio, pero de hecho, de facto, pues sí que acaban teniendo esa sí, exclusividad o son los custodios y si viene otro inmobiliario a otro sitio, pues sí que tienen que pasar por él o darle, él proporciona la llave, entonces se va a llevar una pequeña parte, es una especie como de mini exclusividad, ¿no? Pero sin embargo, otros inmobiliarios donde están en grandes capitales, como pues en Madrid, Barcelona, Valencia, pues eso es, ahí hay una guerra, ¿no? de inmobiliarios homologados y ahí es un mercado muchísimo más... correcto, eso por ejemplo es lo que te comentaba de la suerte que tenemos, por ejemplo, nosotros de trabajar con Servia Habitat, que aquí tenían mucho producto, ¿vale? Entonces, claro, estamos 3 agentes, pero tenemos a lo mejor 300 inmuebles. Entonces, claro, dentro de lo que cabe, te lo digo, de hecho, los 3 agentes de Gandía, en los listados de ventas, por ejemplo, de dirección territorial, estamos entre los agentes que más vendemos, de toda la dirección territorial. ¿Vale? Llegas, por ejemplo, Valencia Capital, si hay 50 inmuebles y hay 30 agentes, ya es totalmente otra guerra. Entonces, el nivel de contactos que comentabas que la propia entidad os traslada, claro, también se genera, ¿los traslada a todo el mundo, a todos los agentes o los determina, No, los asigna. los asigna? Ellos, por ejemplo, los contactos o los generan, ellos, por ejemplo, Servia Habitat por su portal genera muchos contactos, ¿vale? También genera muchos contactos por oficinas y también generan contactos por otros medios, ¿vale? Entonces ellos, esos contactos, por ejemplo, si en la zona de Gandía estamos 3 agentes, nos los asigna uno de los 3 agentes, ¿vale? Ellos tienen unos criterios a la hora de asignar contactos, el número de contactos, pues en función de la vinculación que tiene la gente con la entidad, de la atención que hace de los contactos, del número de ofertas presentadas, del número de ventas, ¿vale? Y se supone que cuanto más vinculación tienes con la entidad, pues más contactos te envían. Entonces, al principio, cuando nosotros empezábamos a trabajar con ellos, no nos enviaban ningún contacto. Ya cuando empezamos a trabajar y empezamos a hacer operaciones con ellos, fue cuando fueron aumentando el número de contactos que nos envían.
Claro, fíjate que en la pregunta que nos hacían de el banco no está representado, claro, aquí no hay representación del banco, es decir, en definitiva el banco se representa a sí solo y lo que busca es un mediador que le encuentre, que le haga el cierre, que le haga la visita y el cierre. Es decir, aquí los intereses se defienden ¿de quién? Del comprador, del banco, de la gente. Pues aquí te lo digo, aquí se supone que nuestro cliente es el banco Ajá. y deberíamos defender, y nuestro cliente es el banco y deberíamos defender los clientes del banco. ¿Vale? Pero aquí sí que podemos hacer, cabe que hagamos más la faceta de mediador. Correcto. ¿Eh? Te digo, cada vez que hace el mediador, tú piensas, para nosotros, digo, quien nos paga, digo, es Servihabitat Servicios Inmobiliarios, ¿vale? Claro, porque tampoco está permitido cobrar ningún tipo de comisión, aunque le hagas un servicio adicional a ese comprador, no está permitido cobrar ningún tipo de corretaje, de comisión, ni de No, los horarios de honorario de ningún tipo de intermediación servicio. los pagan ellos y no quieren que se le cobre a los compradores ningunos honorarios por intermediación. Está claro. Te lo digo, y es un trabajo, te lo digo, que lleva bastante trabajo burocrático, no solo, por ejemplo, en cuanto a atención de los contactos, sino en cuanto a atención de los inmuebles. Porque, por ejemplo, en las promociones sí que tenemos hay cierta exclusividad, porque igual que, por ejemplo, de que yo puedo presentar prácticamente a la Comunidad Valenciana una oferta para cualquier inmueble, en las promociones sí que suelen asignar a un par de agentes que son los que llevan la promoción comercial. Pero claro, todas las gestiones que tiene que realizar Servihabitat en la promoción comercial las realizas tú. Y luego también, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, quien damos toda la asistencia, los que tienen las llaves, somos nosotros que las tenemos en la oficina. Y nos toca pues hacer de todo. Lo mismo nos llaman de que hay que ir porque se ha quedado un gato encerrado en una vivienda, como de que tienen que poner tienen que poner internet de una vivienda y tienen que entrar por una vivienda nuestra. Y allí nos toca acudir. Y luego, en cuanto a burocracia, pues sí, pues muchas veces a lo mejor yo me enfado con la delegación porque por el tema de los informes, nosotros sucesivamente nos van pidiendo informes, actualizaciones de precios y demás, y muchas veces parece que tienen más interés en los informes que presentemos ofertas. ¿Y por qué crees que es eso, Santiago? ¿Por qué crees que es eso, Santiago? No, porque tú piensas que ellos, al final tú piensas que lo que es la delegación comercial, nosotros somos el equipo comercial, los agentes de Servihabitat. Tú Es piensas el pulso del mercado, ¿no? Entonces esos informes les ayudan a tener el pulso del mercado. Claro, y tú piensas que de cara a ellos nosotros... Gratis, además. Tú piensas que toda la estructura comercial al final son los delegados comerciales que tienen a su cargo a lo mejor cada uno 50 agentes. Te lo digo. Y claro, y ya por encima de eso ya nos vamos a la Torre de Barcelona de Servihabitat. Entonces, claro, desde la Torre de Barcelona requieren semanalmente, pues, para tener actualizado a sus propietarios, pues tener informes de cómo está, por ejemplo, la atención de contactos, las ofertas, los valores, las demandas y todo. Y todo, claro, todos esos informes al final somos nosotros el que tiene que ir proporcionando. Claro, fíjate, curioso, Santiago, que también hablando con un inmobiliario que también tenía mucha experiencia como tú en tema de producto bancario, hubo un día que me dice, al final lo dejé, ¿sabes por qué? Y digo, ¿por qué? Dice, porque me llamaron de esa dirección o de esa torre de Barcelona, pero de otro banco, no me acuerdo cuál era, a lo mejor era este, no lo sé. Me llamaron y porque éramos los que más vendíamos, éramos unos cracks, lo hacíamos, vamos, súper bien, ¿no? Y entonces me llamaron y digo, me van a dar un premio. Y dice que fue allí y le dijeron, pero vamos a ver, ¿tú qué haces para vender tanto? Algo estarás haciendo. Y entonces, no puede ser que solamente una agencia inmobiliaria nos venda tanta cuota de producto. Así que lo siento, pero te lo quitamos. Y eso fue lo que le pasó. Las maté. Sí, si no por esas razones, a lo mejor puede ser por razones parecidas.
Vale. Te lo digo, un compañero, por ejemplo, nuestro, sacaron una promoción comercial a la venta de 30 viviendas y prácticamente se reservó en 2 meses el 80% de la promoción. Mm. Él esperaba una felicitación, pero se llevó una bronca. Le dijeron, si hemos vendido tan rápido es porque nos hemos equivocado en el precio. En el precio. Fíjate que muy parecido a lo que nos puede llegar a decir un particular cuando, cuando vendemos rápido, ¿no? A pesar de que tengan los informes. Correcto, claro. Ellos, por ejemplo, no tampoco cuando ellos sacan una promoción a la venta, ellos no esperan venderlo todo el primer mes. Ellos esperan una progresión. Ellos esperan, te lo digo, de cómo podía ir subiendo al mercado, pues a lo mejor ir vendiendo 4 o 5 unidades al mes, ¿vale? Si ellos ven que de pronto tú les has pasado unos informes de precios y que en base a esos informes de precios ellos han fijado los precios, digo, les desaparecen los pisos, dice, aquí nos hemos equivocado. Y siempre la culpa pues la tiene aquí, el último. Y ese último es responsable de decirle eso a esos propietarios que están trabajando con él y con 8 más. Sí, por eso te lo digo, no, pero al final tú piensas que ellos son responsables ante el propietario, son responsables ante el propietario de los inmuebles. Como son responsables ante el propietario de los inmuebles, pues se apoyan en ti. Entonces tú no le puedes fallar. Tú, por ejemplo, al final tú piensas nosotros de lo que vendemos del banco, la mayoría lo vendemos o porque son lo que está a precio de mercado en este momento, ¿vale? Y pues tenemos mucho producto que no está a precio de mercado. Y eso es picar piedra porque cada banco tiene su procedimiento. Eso tenemos que hacerlo mediante ofertas a la baja para conseguir que el banco baje el precio, ¿vale? Hay determinadas entidades que a lo mejor tienen una estructura más pequeña y prácticamente con hablar con el responsable podéis llegar a un acuerdo de precio. Digo, aquí no. Aquí, por ejemplo, te lo digo para que del precio que tienen fijado ellos, para conseguir que nos aprueben el precio, tenemos que pasar la misma oferta que pasaríamos como oferta a precio, pero como oferta a la baja con toda la misma documentación. A veces incluso tenemos que pasar todo el paso previo del blanqueo de capitales antes, ¿vale? Y tenemos que ir con un informe que tenemos que preparar nosotros para justificar que el precio que estamos ofreciendo es un precio de mercado. Eso tiene que pasar por Delegación de Valencia, que lo tiene que apoyar con otro informe, tiene que pasar por el Comité de Venta de Servir Hábitat, que lo tiene que apoyar, y finalmente tiene que ir al propietario, que tiene que estar dispuesto a bajarlo. Todo ese proceso, pues aparte de costarte a lo mejor más de un mes, entre que tú presentas la oferta y que te la aprueben, son horas de trabajo. Oye, Sí, así es. Y de el hecho, comprador, el comprador también tiene que estar muy motivado en comprar eso para esperarse a todo este trámite sin la certeza de que va a conseguir llegar. ¿Os encontráis que al final, en mitad de ese proceso de negociación, os desaparece el comprador? No suelen desaparecer, pero a veces sí. A veces desaparecen. Te lo digo, a veces desaparecen porque les sale otra cosa mejor y ya está. Claro, efectivamente, porque a veces pensamos que por ser un piso de banco o de ejecución hipotecaria es un chollo y yo he visto por ahí pisos de banco anunciados que son muchísimo más caros que por lo que vende Paca, la dueña del segundo B en el mismo edificio, ¿verdad, Santiago? El 80% o el 90% seguramente es como dices tú, del producto bancario que verás anunciado. Porque si y el 10% no, restante, no. Y si lo vendes, te dicen, lo hemos vendido muy ¿por qué lo barato, me vendes? tendrías que haber advertido. Te lo digo, porque por eso está allí sin vender. Te lo digo. Y aparte tú piensas de que ellos siempre le va a tocar vender más barato que a un particular. Te lo digo, porque ellos, por ejemplo, no las vendemos en pésimo estado las viviendas. Claro, Paca seguro que tiene el piso mejor conservado que Servir Hábitat, ¿no? Claro, no, pero te lo digo, tú piensas que siempre que el valor percibido que tenemos de nuestros inmuebles es muy bajo. Te digo, el valor percibido es muy bajo porque, claro, no es lo mismo la misma vivienda versela medianamente limpia, que hayan pintado incluso de blanco sin ni siquiera haber reparado nada, que verla en el estado que está. Entonces,
el valor percibido es muy bajo y viviendas que a lo mejor pues, necesitan una reforma de 7.000, parece que necesitan una reforma de 20.000. Claro. Muy bien. Oye, Santiago, y para ir concluyendo de la lectura de este capítulo de SIFT, que sabemos que es un libro 100% inmobiliario para inmobiliarios, pero que está basado en el mercado inmobiliario americano, ¿crees que el mercado inmobiliario americano en este aspecto difiere mucho con respecto a lo que has leído de lo que has vivido en tus propias carnes en el mercado inmobiliario español? Yo creo que el mercado americano el único que difiere es en el tiempo, ¿vale? Pero en cuanto a todo lo que he leído de aquí, todo se le puede aplicar al mercado español. Así es. ¿Vale? Te lo digo, te lo difiere en el tiempo porque, por ejemplo, prácticamente lo que nos pasó a nosotros en la crisis del 2007-2008 les había pasado a ellos ya 1 año, 2 años antes. Claro. Y prácticamente, pues mira, pues lo que es el mercado americano, pues aquí se va reflejando al año, a los 2 años, al 3 años, lo tenemos aquí reflejado. Lo digo, a mí me sorprendió, te lo digo, no recuerdo si era todavía, no estábamos en plena crisis, no sé si fue ya en el 2006 o en el 2007, un reportaje que vi que estaba hablando un realtor americano, de que hablaba de que la gente cuando compra la vivienda no tiene que pensar en que luego cuando la venda la pueda vender por el mismo precio más. Porque decía que en realidad que comprar una vivienda es como cuando compras un coche o un yate, que es algo que comprabas para disfrutarlo. Y que de hecho, aunque luego te lo vendieses por menos dinero, pero que a cambio habías disfrutado de ello. Claro, esto en aquellos momentos aquí en España, esto era algo impensable, el pensar. Tú piensas porque aquí había un principio que nunca se había roto en la vida, es que el ladrillo nunca bajaba de precio. Yo recuerdo, Santiago, en uno de mis primeros viajes inmobiliarios a Estados Unidos, de recoger unas revistas de publicaciones y me sorprendió una publicidad de unos promotores, unos constructores que publicaban sus viviendas con garantía de precio 4 años. Que claro, para entonces decía, pues, ¿qué garantía de precio? ¿Qué cosa más rara que me está diciendo? O sea, yo le garantizo que en 4 años su vivienda no va a bajar de precio. Claro, lo veíamos decir, habráse visto, y aquí vence. Oye, ¿y si no te devolvían el dinero como el Corte Inglés? Sí, 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 te la recompraban en el precio. Es decir, si tú querías vender la vivienda y había bajado de precio, ellos te recompraban la vivienda. Era una forma de marketing para vender esas viviendas con seguridad. Claro, aquí era impensable. Es decir, veíamos aquellos anuncios y decían, pues se han vuelto locos, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿No? Claro, lo vimos 2 años después de decir, jolín, si tiene sentido. Sí, claro, cuando hay una sobreabundancia de oferta, ¿no? Que los compradores tienen mucho ruido y no saben por cuál elegir y siempre me espero a que salga una mejor, más barata, no sea que sea el último tonto que compra más caro. Exacto. Y entonces este argumento, este eslogan, ¿no? Era un puede reclamo ayudar tremendo. Era un reclamo tremendo. Empujar a estos compradores. Sí, y sí. en Claro, otra cosa entonces... que comenta Santiago de esta diferencia del tiempo, ¿no? Es decir, lo que sucede allí, aquí lo vemos al cabo de 1 año o 2, al menos en la otra crisis tardamos 1 año y medio en ver que aquí también estaba sucediendo. Recuerdo también cuando allí los realtors estaban diciendo que tenían la solución para la crisis económica allí, que ellos eran los salvadores porque tenían las soluciones de las short sales, de las ventas cortas, que aquí en la otra crisis los bancos no aprendieron hasta el final en hacer cosas similares, ¿no? Entonces, esa diferencia en el tiempo en que suceden las cosas y lo rápidos que son en encontrar soluciones y aplicar, ¿no? El pragmatismo en decir, hay un problema, hay que encontrar una solución, ¿no? Sí, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, aquello me acuerdo, porque claro, aquello que no entendí en aquel momento, las explicaciones que estaba dando, de que comprar algo, una vivienda y luego venderla por menos dinero, claro, pero ellos estaban en plena crisis.
Correcto. Entonces, claro, y luego ya, pues al tiempo entiende los argumentos para vender en tiempo de crisis. Sí, sí, exacto. Sí, 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 sí. Dice, compra y disfruta del bien, que no lo consideres como un bien, no lo consideres como un bien de inversión. Pero claro, aquí es impensable siempre, porque siempre lo que es la vivienda era un valor refugio. Bueno, todos los libros de economía dicen tu vivienda habitual no es una inversión, es un gasto. Tú estás viviendo en ella. Otra cosa sería que la alquilaras y le sacaras una rentabilidad. Entonces sí que sería una inversión. Pero si tú estás viviendo en ella, es un gasto. Y si te compras una vivienda en la playa de segunda residencia, es más gasto todavía. Sí, pero tú sabes, luego No es una cosa es lo que diga el libro de inversión. economía, otra cosa es la mentalidad colectiva. Porque tú piensas que muchos que, por ejemplo, durante el boom inmobiliario, que, por ejemplo, aquí en la zona, del 1999, el apartamento que vendíamos en 10, en el 2007 se vendían 30. Se multiplicaron los precios por un 300%. Entonces tú piensas que teníamos mucho cliente de que la vivienda que tenían habitual, que si valía 200.000 euros, que lo compraron en su día por el valor que lo comprasen, en el 2007, pues tenía a lo mejor un valor de 300, 400.000 euros. Y aunque no pensase venderla porque es vivienda habitual, pensaban que tenían ahí ese capital. Exacto. Ellos consideraban y dicen, uy, mira, tengo aquí 300.000 euros, tengo aquí 400.000 euros. Sí. Pero digo, pero considera habitual, yo te lo digo, y siempre era habitual que la gente cuando compraba su vivienda habitual, como inversión para dejárselo a los hijos, una vez compraba una segunda vivienda y al final siempre la herencia que se dejaba a los hijos era la vivienda, el apartamento y demás. Claro, desde el momento de que bajaron los precios un 50%, te lo digo, Fue es al un traste el principio invento. que estará roto para toda la vida. Pues muchas gracias, Santiago. Terminamos, que se ha pasado ya la hora. Muy bien. Rápido. Santiago, muchísimas gracias. Gracias. Para mí ha sido un placer reencontrarte y que no me acordaba de ti. Un placer de compartimos mesa pupitre en el Ninja y compartimos conexión aquí con el Shift. Un verdadero placer escucharte y felicitarte por tu trabajo intenso y lo bien controlado que lo tienes, lo especializado que estás. Muchas gracias a vosotros y cuando me queráis, me tenéis aquí. Un saludo, Gracias, gracias a Santiago. todos. Oye, Gracias, Jordi, Santiago. ¿la semana que viene qué? ¿Qué tenemos la semana que viene? Ya acabamos el libro ya. La semana que ¡Qué viene fuerte! acabamos el libro. Parecía un libro largo y se nos ha hecho corto. se nos ha hecho corto. Dice, blinda la transacción, problemas y soluciones para que, oye, cuando una cosa ya la tienes atada, que no se te escape. Vigila bien qué acciones vas a hacer para que, oye, tienes el comprador, tienes el vendedor, está todo a punto en ese proceso, que llegues a notaría y que todo el mundo tenga lo que pretende y que no haya fisuras en el proceso. Vamos a aprender más la semana que viene sobre esto. Sí, seguro. Y también traeremos algún invitado que nos pueda aportar, pues como Santiago, ¿no? Muchos conocimientos sobre el tema, pues desde, por ejemplo, notarios, que seguro que van a tener que blindar también transacciones cuando un inmobiliario a lo mejor no ha hecho bien su trabajo o cuando las partes van sin agente inmobiliario. También hay cierres o coordinadores de transacciones, que son esas figuras en las agencias inmobiliarias que se encargan de cuando la gente ya ha cerrado la oferta sobre el precio y la cosa, ¿no? Y ha puesto de acuerdo a las partes en la cosa y en el precio, y a partir de ahí ya ese papeleo para ir a notaría, pues a veces hay en las inmobiliarias una figura que es el coordinador de transacciones o la coordinadora de transacciones, o incluso los bancos tienen como una gestoría que también son los que van a firmar la hipoteca a las notarías. Esas personas son esas personas concienzudas que lo atan todo y que hacen todo el papeleo para blindar esa operación y llegar y firmar, ¿no? Y que todo vaya bien. Pues vamos claro, vamos a hablar con este tipo de personas que seguro que tienen mucho que aportar para la semana que viene. Por si quieren participar, moveremos las redes sociales para que si alguien se siente identificado con esta parte del tema, pues pueda también aportar soluciones. Y ya nos habremos acabado el libro, pero bueno, de todas formas yo sí quería comentar que sobre este capítulo que hemos hablado hoy nos hemos centrado mucho en entidades bancarias, pero también hay mucho trabajo interesante con fondos, y también hay un trabajo y una parcela interesante de las subastas inmobiliarias.
Y sobre las subastas sí que tengo una persona, un súper experto, que en septiembre empieza con una promoción de un curso que hace online sobre subastas. Y bueno, con la promoción de su curso seguro que nos puede aportar un montón de información de este apasionante mundo de las subastas, que yo también estoy algo formada en él y también lo encuentro muy curioso y muy divertido. Así que nada, Perfecto. seguiremos conectados. Seguiremos conectados y exprimiendo Shift. Eso es. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo a todos y muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.